Bien, regresamos con la ministra de la Producción, la señora Gladys Tribeño, para hablar sobre las políticas sectoriales. Ministra, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, José, y gracias por la invitación. A usted. Bueno, ya estamos en noviembre, estamos a poco más de un mes de acabar el año. ¿Cuál es el balance para ustedes del 2012 en cuanto al sector produce, ¿no? Lo que es manufactura, MIPES, pesca? Bueno, en general es un año que ha tenido muchos desafíos a nivel de cada uno de esos segmentos del sector que me corresponde hoy día gestionar, pero ha sido un buen año. 2012 ha sido un buen año para el Perú, entonces es un buen año para todo el sector productivo en general. Pese a los problemas que ahora estamos teniendo en el sector pesca, ha sido un año importante y bueno para el sector, entonces yo creo que la evaluación general y el balance es positivo. ¿Cuánto ha crecido este año el sector manufacturero? Bueno, ya cuando ves cifras de crecimiento respecto al año anterior, nosotros respecto a noviembre, si solo vemos el análisis más que a noviembre, yo diría a septiembre, que es cuando mañana van a salir publicados los resultados de la encuesta manufacturera que hacemos, entonces el crecimiento es de 3%, 3.6% respecto al mismo mes del año anterior. Y si hablamos de lo que va del año a septiembre, es 1%. Entonces es un crecimiento que obviamente se ha visto afectado por la reducción de las tasas de crecimiento del sector primario, porque el que sí ha crecido es el sector no primario. Estábamos revisando justamente el último boletín estadístico Exacto. mensual, y una cifra que nos llamó mucho la atención es justamente cómo se ha dinamizado el sector no primario frente al primario, cuando la gran mayoría de analistas hablan de una reprimarización de la economía. Esto no es lo que dice la data, ¿verdad? Bueno, lo que dice la data es que hay unos sectores que están eslabonados, que están favoreciendo el crecimiento justamente de la actividad no primaria. En el ámbito de los productos intermedios, entonces está todo lo vinculado a la construcción, que está creciendo a tasas importantes, ladrillos, cemento, explosivos para la minería también. Entonces esos son productos intermedios. Ya en el ámbito que no está vinculado a los productos intermedios, sino a los productos de consumo, todo el tema de alimentos ha crecido de manera importante. Hemos aumentado un poco los envíos del sector textil, lo acabamos de ver en las noticias que ustedes han puesto hace un momento, y eso ha favorecido también en general que las tasas de crecimiento del sector no primario sean positivas. Cuando uno habla de manufactura, bueno, básicamente son estos dos grandes grupos, ¿no? Sí. Primario, que es más o menos 13%, no primario, que es más o menos 87%, y el primario ha decrecido. Exacto. Casi en 6%. Sí, las tasas de crecimiento. Y el no primario, perdón, ha crecido en casi 6%. Sí. ¿Cuáles son las dinámicas que generan esta diferencia entre estos dos sectores? Bueno, ahí hay varias cosas. En este caso, el mercado externo, del cual dependemos para todo lo que es la actividad primaria, es el que en un contexto de crisis es razonable que tengamos estos decrecimientos, porque obviamente son países que reducen sus pedidos, son países que están también acomodando sus economías, y entonces eso afecta directamente a la materia prima que nos compran, ¿no? En el caso de los no primarios, hay mucha relación con el crecimiento de la demanda interna. Hay mucho mayor consumo, en particular en el caso de alimentos es uno de los sectores que más ha crecido, tiene tasas importantes, y luego la actividad de construcción, el sector construcción, ha favorecido que hayan tasas importantes de crecimiento de cerámicos, de muebles, de madera, de productos de metalmecánica. Entonces esos segmentos han sido favorecidos por el crecimiento de una actividad que está con mucho dinamismo, que es el sector construcción. Dentro de lo que es manufactura no primaria, ¿cuáles son los sectores que están con mayor dinámica además de la construcción? Porque estábamos revisando y hemos visto que hoy día fabricamos más muebles que textiles. Exacto, pero es por la relación que hay. Acuérdate que dentro de esta categoría entra también todo lo que son puertas, ventanas de madera, pisos de madera. Todo lo que está ligado a la construcción. Exacto, entonces todo aquello ligado a la construcción ha sido favorecido porque la construcción jala otro tipo de actividades, ¿no? ¿Construcción es más o menos qué porcentaje hoy día el PBI? ¿13%? Sí, más o menos. Y tiene tasas de crecimiento de 34%. Así es, yo diría entre 12 y 13%, pero tasas importantes. Muy interesante, porque eso habla justamente, abona en aquellos que creemos que la economía
está creciendo en base a factores que sí son generadores de crecimiento de largo plazo y no solo, como se decía, en la estructura primario exportadora, que evidentemente va a tener siempre limitaciones en el largo plazo. Sin duda, pero las exportaciones no tradicionales también tienen tasas de crecimiento impresionantes, ¿no? Más de 5 veces de crecimiento en los últimos 10 años, eso es importante y eso también forma parte de la actividad no primaria. Sí, estábamos viendo hace unos días, en una entrevista con el expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Pedro Laechea, nos comentaba que metalmecánicos están exportando casi 750 millones de dólares al año. Sí, y hay un segmento, el tema de matrices, por ejemplo, que es muy importante, ha crecido muchísimo y hay que destacar el trabajo que se está haciendo a nivel de ese sector. ¿Cuáles son las restricciones que tiene el sector manufacturero en el largo plazo? Yo imagino regulaciones laborales de ese tipo. ¿Cuáles son las principales restricciones para un mayor dinamismo, un mayor crecimiento en el largo plazo que ven ustedes desde Produce? Bueno, ahí hay dos dimensiones. Una es la problemática de las empresas que hoy día están en marcha y que quieren crecer más. Y para ellas el tema laboral siempre es un tema en donde ellos quisieran que hubiera mayores niveles de flexibilidad, ¿no? Ese es los planteamientos permanentes que se le hacen al sector para ver cómo contribuimos o cómo se puede flexibilizar ese segmento. Pero de cara a más bien, yo diría, a la ampliación de la base productiva manufacturera, hay otro tipo de desafíos que quizás son hoy día los más retadores para nuestro sector. Ahí tenemos problemas de espacio. No hay suficiente espacio ya en Lima que concentre el 59% de la base manufacturera para poder seguir expandiéndose. Y menos aún espacios flexibles, modulares, que permitan que las empresas puedan ir creciendo, ¿no? Comiencen con naves pequeñas. Exacto, estamos hablando de parques industriales. Luego tenemos un nivel muy grande de concentración de esa actividad industrial aquí en Lima. Por eso precisamente estamos trabajando de la mano con la Sociedad Nacional de Industria en lo que nosotros le llamamos un plan industrial, de desarrollo industrial, que busque tener ciudades con mayores niveles de industrialización, que sean ciudades intermedias, que sean, digamos, la proyección de crecimiento de lo que tenemos hoy día en Lima. Pero eso tiene que estar amarrado al desarrollo también, por ejemplo, de infraestructura, de capital humano. Hace poco teníamos a un representante justamente del sector industrial que nos decía que no había capital humano técnico. Sin duda, y justamente ese es otro de los ejes de trabajo que estamos teniendo en conjunto con la misma Sociedad Nacional de Industria, porque nosotros, ustedes saben que Senati depende de la dirección nombrada por la Sociedad Nacional de Industria. Produce tiene un director en el Senati y justamente ellos tienen una red muy amplia y muy grande de centros de adiestramiento técnico a nivel nacional. Y justamente en lo que se está trabajando es ver cómo hacemos que calce la demanda con la oferta a nivel de capacitación y a nivel de preparación. Todavía hay muchísimo que hacer en ese segmento. Hoy día nos peleamos a los cuadros. En el sector industrial hay una demanda de cuadros muy específicos que ha generado una competencia y un mercado que incluso ha elevado las remuneraciones de personas especialistas a nivel técnico, que es bueno para ellos, pero nos hace ver que hay una gran demanda a nivel de esos perfiles que tiene que ser satisfecha en el corto plazo, porque si no vamos a retrasar las tasas de crecimiento. Entonces tenemos desconcentración, tenemos ampliación de la base productiva y yo diría el tercer mayor desafío es la sofisticación. Necesitamos empresas industriales que nazcan nuevas, ya con desafíos muy concretos. Justamente el día de ayer comentaba yo en un evento en donde hemos participado que necesitamos que nazcan con una vocación exportadora clara, porque una empresa que hoy día nace pensando solo en venderle al mercado local, estamos teniendo una visión de corto plazo o una visión, digamos, de mercados pequeños, porque finalmente nuestro mercado sigue siendo un mercado pequeño. Tienen que nacer con la vocación exportadora y en segundo lugar tienen que tener una vocación por la innovación también. O sea, no es posible hoy día pensar, tener tasas de crecimiento necesarias y de proyección para poder salir al mundo si es que no innovamos permanentemente. Entonces, a veces es difícil introducir estos dos, estos dos criterios o estos dos requisitos en empresas que ya llevan 10 o 20 años. Y eso lo hemos visto en una encuesta que vamos a compartir en las próximas semanas con el país, que es la primera encuesta de innovación que se ha hecho en el Perú.
que va a dar resultados de cuál es el perfil de la empresa que innova. A los cuántos años comienza a innovar, ¿no? En qué momento ya no solamente innova desde fuera contratando los servicios de alguien, sino innova contratando a profesionales que formen parte del staff de la empresa para mantener un proceso de mejora continua a nivel de temas de innovación. Entonces vamos a tener resultados a nivel nacional en ese sentido que van a ser valiosos para tomar decisiones justamente en cómo tener políticas o diseñar instrumentos que nos permitan llevar a las empresas que nunca han tenido esa práctica y ese hábito hacia eso, ¿no? Para las que recién comienzan es más fácil y por eso vamos a tener algunos instrumentos para las que recién comienzan, para que nazcan ya con un ADN distinto. Para las que ya existen, pues tenemos que darles, saber un poco cuáles son los determinantes para que ellas comiencen a hacerlo. Voy a ser un poco de abogado del diablo. Sí. ¿Okay? Un estudio de McKinsey reciente mencionaba que la productividad industrial peruana relativa a la de los Estados Unidos era de 17%. Okay. Entonces ahí hay grandes espacios aún de mejora. Por otro lado, nos encontramos como país alejados de la frontera tecnológica. Y tendríamos que añadir a eso las restricciones que tenemos justamente por lo que son las regulaciones laborales y también la facilidad para abrir y cerrar negocios, lo que es el ambiente de negocios. ¿Cómo hacer para limpiar estos nubarrones que se presentan frente a esta posibilidad de crecimiento que tiene la industria? Bueno, ahí yo diría más bien no mezclemos esos dos componentes, porque el entorno de negocios hoy día ha favorecido y ha cortado los tiempos que le toma a una nueva empresa, ya sea que venga de fuera o que sea desde dentro, para crear su negocio. Uno puede en menos de 3 días tener una empresa abierta. Ya los problemas comienzan cuando tienes que sacar tu licencia, cuando tienes que cumplir los requisitos de estacionamiento, cuando tienes que pasar el certificado de defensa civil. O sea, ya ahí las cosas se comienzan a complicar. Pero el tema de apertura, si lo mides por el tema de apertura, se han acortado los plazos. El Consejo Nacional de Competitividad ha hecho muchísimos esfuerzos para que los sectores respectivos cumplan. Con notarios, ¿verdad? Sí, a través del procedimiento con notarios, a través de los MAC, estos módulos de atención al ciudadano. Tenemos uno en la zona norte de Lima que funciona muy bien, donde uno puede en menos de 3 días conseguir la constitución de su empresa. O sea, por ahí se ha avanzado. McKinsey a lo que se refiere en concreto es a temas de productividad en los distintos sectores que nosotros quisiéramos ver en mejor situación si nos vemos comparativamente. O sea, los niveles de productividad de Perú están muy lejos de los que tiene Estados Unidos, obviamente. Y tenemos que seguir avanzando. Y el sector que mejor está es el sector agrícola. Y eso, en realidad, si tú ves el cuadro, el gráfico, pareciera una buena noticia para nosotros, pero en realidad se refiere más a las grandes empresas que hoy día trabajan en el sector agroindustrial, pero no a la mayoría. Nosotros sabemos que tenemos una agricultura todavía minifundista, que está costando mucho trabajo integrar, asociar para que mejore sus niveles de productividad, ¿no? Entonces, ahí los esfuerzos tienen que estar concentrados en el caso del agro en particular, a mejoras de rendimiento, a mejoras de riego, a paquetes tecnológicos más apropiados para los distintos niveles altitudinales que hay en nuestro país. Por ejemplo, la quinoa, que está creciendo a tasas importantísimas a nivel de exportaciones, que tiene mercados que quisieran tener más quinoa y no somos capaces hoy día de tener mayores niveles de rentabilidad. Entonces, el trabajo ahí, cómo mejoras la productividad de quinoa, hay un tema de paquetes, de estudio, de investigación, de semilla, de riego, de suelo, de fertilización, que tiene que ser un paquete integral que permita avanzar en esos niveles y ponernos por lo menos a tasas de países de la región, ¿no? Si ya no nos queremos comparar con Estados Unidos o con Singapur o Malasia, pues comparémonos al menos con Chile o con Colombia, que ha avanzado mucho más, de acuerdo a ese mismo estudio. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos después la misma con la ministra Tribeño. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.